y luego se ha formado en cooperación y en ayuda al desarrollo. Es una de las voces más reconocidas a nivel nacional e internacional de la juventud saharaui, del pueblo saharaui. Participa en numerosas conferencias, comunicados, colabora con medios de comunicación, sobre todo para divulgar pues, tanto del pueblo saharaui como de toda la región de Oriente Medio. En el 2003 fue invitado por la ONU para participar en su sesión sobre la descolonización, y en el 2022 y 2023 recibió el premio de internacionalización de la causa saharaui por parte de UPES, que es la Unión de Periodistas, Escritores e Intelectuales Saharauis. Así que gracias por venir. Bueno, primero cuéntanos un poco cómo surge la idea de escribir el libro y en qué momento decides empezar a hacerlo. Muchísimas gracias por la presentación. Gracias a la asociación por organizar este evento. Y bueno, respondiendo ya de forma directa a tu pregunta, yo creo que los saharauis, yo como digo, no he elegido ser escritor, estoy un poco entrando en un campo que no es el mío, tampoco he elegido ser periodista y hago mucho también, o intento entrar en un campo que no es mío, que es el de informar continuamente. Tampoco me considero activista, yo solo soy un joven que nació en un campamento de refugiados en medio de un conflicto que yo creo y siempre digo que cruza y condiciona para siempre mi vida, ¿no? El hecho de tener el privilegio, ¿no? de haber venido aquí, haberme quedado aquí, haber estudiado aquí y tener la oportunidad de vivir aquí y tener todo a mi alcance, pues hace que yo no pueda tener una vida normal, ¿no? Como cualquier joven, sino que intento invertir todo mi tiempo libre en sensibilizar e informar sobre la causa del pueblo saharaui, ¿no? Empecé mi trabajo a través de medios de comunicación y redes sociales, luego me contactó una editorial interesados en que yo escriba algo con ellos y he dicho, pues, para adelante, ¿no? Entonces, bueno, a la hora de plantear el libro he leído pues, casi todo lo que se ha publicado en español, que hay mucho publicado sobre el Sáhara Occidental, y me di cuenta de dos cosas, de todo lo que hay publicado sobre el Sáhara Occidental en español. Lo primero es que en el 90% de los casos, quienes escriben, me alegro mucho, es la doctora, la conozco, la seguí, siempre me alegro, gracias por venir. Lo que estaba comentando es que, bueno, me he dado cuenta de dos cosas al leer todo lo que estaba publicado en español de libros sobre el Sáhara Occidental, y me he dado cuenta de dos cosas principales. La primera es que siempre eran españoles los que escribían, ¿no? Siempre eran otros, ¿no? O algún latinoamericano, y también algún argentino, algún ecuatoriano, algún cubano que han escrito libros sobre el Sáhara Occidental. Y bueno, me parecía que era el momento, ¿no? de que los saharauis empecemos a escribir, a hablar en primera persona. Y el segundo punto es que me he dado cuenta que todo lo escrito sobre el Sáhara Occidental tiene como base siempre, o tiene como objetivo, hablar de la parte más histórica de la cuestión del Sáhara Occidental. Yo tenía ganas, pues eso, de escribir y de hablar sobre el Sáhara Occidental con una voz saharaui, pero centrándome más en la actualidad y en el futuro. Y sobre todo a la hora de escribir el libro, no me he querido centrar en mí, ¿no? He querido alejarme de ese ego, de sentarme en mi casa y decir, pues yo tal vez pienso esto y lo otro, ¿no? Ha sido un año, un viaje en el que me he intentado acercar a jóvenes saharauis en las zonas ocupadas, en los campamentos de refugiados, en la diáspora. He estado hasta 6 horas en algunas llamadas con compañeros y compañeras para intentar recoger toda la información y que el libro no solo sean mis palabras, sino que sea el mensaje de una nueva generación, que al final creo que es lo que resume un poco el libro, ¿no? Empiezas el libro intentando descifrar uno de los conceptos más complejos, que es la identidad. Habla sobre la identidad saharaui, que además es de lo primero que Marruecos quiere arrebatar al pueblo, pues precisamente por la importancia que tiene. Explícanos un poco qué es la identidad del pueblo saharaui, en qué consiste, cuáles son las características que diferencia al pueblo. Bueno, pues estos compañeros y compañeras que yo he aprendido un montón de ellos, hablo de chicos y chicas en los campamentos de refugiados, en las zonas ocupadas, gente muy preparada de mi edad, que me da 1000 vueltas a mí, lo que pasa es que no tienen la oportunidad de estar a lo mejor hoy aquí hablando. Me han criticado, me han dicho, en la parte de identidad tendrías que haberte explayado muchísimo más porque es un mar, ¿no? Pero luego tenía por otro lado a los de la editorial diciéndome, no eres escritor, nadie te conoce, no te pases de las 200 páginas, ¿no? Entonces he tenido que jugar, ¿no? entre estos dos mares. Pero la parte de la identidad es muy importante porque yo siempre hablo de que la lucha del pueblo saharaui, al igual que la lucha del pueblo palestino y demás, es algo muy profundo, es mucho más que luchar por una bandera, es mucho más que luchar por un trozo de desierto. Yo creo que es algo
muy profundo que solo entendemos las personas que lo vivimos. Yo creo que cuando luchamos por un Sáhara libre, cuando alzamos nuestra bandera, cuando decimos queremos vivir en un Sáhara independiente, no parte de un nacionalismo quizás negativo o una supremacía, sino parte de una identidad herida, ¿no? Y yo siempre pongo el ejemplo de que las personas, por naturaleza, siempre solemos prestar más atención a la parte más herida en nosotros, siempre la solemos cuidar más, ¿no? Y yo creo que el saharaui está herido en su identidad. Y por eso relaciono la lucha con la identidad, de que nuestra lucha y nuestro empeño en llegar a ese Sáhara Occidental es una lucha por una parte herida en nosotros y es la lucha por completar esa identidad, ¿no? Y también Marruecos, sabiendo eso, intenta utilizar esa identidad para, pues eso, arrebatarnos y seguir hiriendo esa identidad, haciendo que seamos, pues eso, huérfanos de tierra, y lo que intenta Marruecos es que seamos huérfanos de identidad también. Precisamente es consecuencia, ¿no?, de esa represión por parte de Marruecos, esa identidad herida. Bueno, para quien no lo sepa, los saharauis viven, están repartidos, ¿no?, por así decirlo, entre los campamentos de refugiados en Tinduf, en Argelia, en la diáspora, como Taleb, y en los territorios ocupados de forma ilegal por Marruecos. Allí es donde más represión sufren de forma directa los saharauis. Lo hemos visto en los últimos años, sobre todo con el caso de Sultana Jaya, que bueno, fue asediada en su propia casa por el simple hecho de ser saharaui, fue golpeada, fue incluso violada. Tú incluso tienes familia allí, en los territorios ocupados. Cuéntanos un poco cuál es la situación allí, la estrategia de Marruecos para, bueno, con toda esa represión, y cómo se vive también desde fuera, desde la diáspora, por parte también familiar, la impotencia, ¿no?, de no poder hacer nada por la gente que está allí en los territorios. Bueno, yo creo que aquí se ha centrado más quizás el trabajo, sobre todo de la gente que conoce la causa saharaui y demás, se ha centrado en un trabajo con mucho más humanitario, mucho más cercano a los campamentos de refugiados, pero yo creo que hay otra parte de los saharauis que también sufre, que son los que están en las zonas ocupadas por Marruecos. La situación es completamente insostenible, ¿no? Y lamentablemente desde hace unos años se ha confirmado que los saharauis que viven en las zonas del Sáhara Occidental que están ocupadas por Marruecos actualmente son minoría en su propia tierra. Marruecos ha ido inyectando, ¿no?, colonos en el Sáhara Occidental, dándoles algunas facilidades a todos los marroquíes que querían venir de Marruecos para instalarse en el Sáhara Occidental, y actualmente los saharauis son una minoría en su propia tierra. Se ha generado un cambio demográfico buscado obviamente por parte de Marruecos, ¿no? Entonces, durante los primeros años de ocupación, cualquier manifestación de identidad saharaui, algo tan fácil, ¿no?, o tan simple como llevar la ropa típica saharaui, podía ocasionarte problemas, podía ser torturado, encarcelado y demás. Y luego todos los mini movimientos que han surgido dentro de las zonas ocupadas, que rechazan la ocupación marroquí, en forma de manifestaciones pacíficas, en forma de organizaciones, asociaciones, activistas, en forma de pequeñas charlas que se hacían en alguna casa, han sido brutalmente reprimidas, ¿no? Tanto en la época de Hassan II como en la época de Mohamed VI, ¿no? Y es una represión, bueno, que mucha gente, bueno, no parte de un victimismo, ¿no?, de que los saharauis nos gusta victimizarnos. Yo creo que ahí están todos los informes de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch, de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que no han dejado de denunciar esas violaciones, ¿no? Pero luego también a mí me gusta hablar de que el pueblo saharaui, tanto en los campamentos de refugiados como en las zonas ocupadas, viven un drama, están separados por un muro, familias enteras y demás. Pero yo creo que una de las cosas, de las peores cosas que sufrimos es el olvido también, ¿no? Y a mí, que he crecido aquí, siempre me ha llamado muchísimo la atención que se esté hablando tanto en la televisión durante algunas épocas de Venezuela y de lo mal que está todo allí, ¿no? Cuando tienen al Sáhara Occidental y tienen a Marruecos practicando todo tipo de violaciones, y no vemos que ningún partido político lo condene, no vemos que ningún medio de comunicación se acerque, y no vemos que ninguna organización lo abandere, ¿no? Y eso quizás también podría ser un pequeño destello de esa hipocresía política y esa doble moral que vemos día a día, y ahora más con el tema de Palestina. Has mencionado que, bueno, el pueblo español, la sociedad en general, se ha volcado con la ayuda humanitaria en los campamentos de refugiados, pero es verdad que esta ayuda se ha visto disminuida en los últimos años, desde la pandemia, luego con la guerra de Ucrania, ahora con la guerra de Gaza. Parte de la ayuda que se estaba destinando a los campamentos ahora se destina, pues bueno, a otros conflictos, a otras causas. ¿Cuál es la situación ahora mismo allí en los campamentos? Bueno, yo en el libro he querido también escapar de una cosa que generalmente hemos asumido todos, y muchas personas lo hacen con buena fe, incluso algunos saharauis, y es escapar del victimismo. O
sea, podemos hablar de la cuestión del Sáhara Occidental, podemos hablar de los campamentos de refugiados, pero muy lejos del victimismo. Imagino que ya hablaremos más adelante, pero también hablo de que la culpa de todo lo que está sucediendo, obviamente es de Marruecos, que ocupa nuestra tierra, obviamente es de España, que no ha sabido cumplir con esa responsabilidad para descolonizar el territorio, es de las Naciones Unidas por olvidarnos y no llevar a cabo ese referéndum, pero en cierto modo también es nuestra. Yo hablo de esa culpa, ¿no? Ya lo hago como una crítica constructiva, escapando de ese victimismo, ¿no? Ya respondiendo de forma directa a tu pregunta, creo que durante muchísimos años los campamentos de refugiados, la ayuda humanitaria, se ha puesto como el punto esencial, como es gente en África que está sufriendo y se ha acabado asumiendo un conflicto político como un conflicto humanitario. La situación en los campamentos de refugiados no es una situación fácil. La ayuda humanitaria se ha visto reducida en los últimos años de una forma impresionante. Pero yo soy de los que abogan de que no hay que hacer un trabajo al 100%. Por supuesto, es importante el trabajo humanitario, enviar caravanas y demás, es muy importante. Pero creo que es mucho más importante ejercer y hacer un trabajo de presión política para que esas personas no sigan en esos campamentos de refugiados 50 años más, viendo cómo años sí y otro también les reducen la ayuda humanitaria, sino para que esas personas vuelvan a su tierra, disfruten de sus riquezas y vivan una vida digna sobre su territorio. Y eso solo se hará si hay una decisión política que lo quiera, y nosotros como sociedad civil, como asociaciones, como personas involucradas, ¿no? Yo creo que tenemos que seguir esa línea, la de la presión política, obviamente que acompañe la humanitaria, pero no centrarnos únicamente en la humanitaria. Has mencionado también que parte de la responsabilidad, que también hay que hacer un poco de autocrítica, ¿no? del propio pueblo saharaui y huir de ese victimismo. En el libro mencionas varias veces que el Frente Polisario, los líderes que hubo en su día, no supieron tomar las decisiones correctas, tal vez, o que no supieron leer bien el panorama geopolítico que había. ¿Cuál es la situación actual del Frente Polisario? Que, para quien no lo sepa, es el movimiento de liberación, el representante del pueblo saharaui. ¿Cuál es la situación actual de los líderes y qué relación hay con las nuevas generaciones? Es una pregunta muy interesante y ha sido un gran problema para mí a la hora de hablar de esto, porque no quería escribir un libro vendiendo una realidad que no es la existente, ¿no? Sobre todo sabiendo que yo quiero proyectar la opinión de las nuevas generaciones, ¿no? Es un tema bastante sensible, porque cuando estás en un proceso de liberación, cuando tienes un enemigo tan fuerte como el de Marruecos, cuando tienes un movimiento de liberación que te representa, el margen de crítica es muy reducido. Porque esa crítica puede ser instrumentalizada por el enemigo para debilitarte por dentro. Pero el hecho de aplaudir absolutamente todo y no hacer crítica constructiva también puede llevar a extender el conflicto para siempre debido al cúmulo de errores, ¿no? Entonces he querido, creo que con cierto éxito después de pedir opiniones, ¿no? Por parte de personas en las que confío, he podido hacer esa crítica constructiva sin hacer daño a la causa, creo y espero. Y es que, por supuesto, tenemos en el momento el Frente Polisario, que son personas que han dado sus vidas por esta causa, pero también han cometido errores como liderazgo. Y uno de los mayores errores que yo creo que se ha cometido, uno de los principales errores de los que hablo son dos. Primero, el hecho de haber firmado un alto al fuego con Marruecos para un referéndum que nunca se ha celebrado, un referéndum que se ha prometido para 6 meses y llevamos más de 30 años y no se ha hecho el referéndum. Creo que el hecho de haber parado esa guerra en un momento donde el Frente Polisario estaba teniendo grandes conquistas sobre el terreno ha sido una trampa en la que lamentablemente han caído. El segundo punto es el hecho de no permitir un traspaso natural en el poder. Las mismas personas que fundaron el Frente Polisario son las que siguen manteniendo el poder. Y puede ser por buenas intenciones, porque temen por este proyecto, pero yo creo que cualquier proceso revolucionario, cualquier proyecto natural, tiene que tener un traspaso natural en el liderazgo. Tiene que haber gente joven, tiene que haber gente dinámica, que tenga la capacidad y el conocimiento para apostar por nuevas estrategias, ¿no? Entonces estamos en un mundo cambiante, estamos en un mundo de alianzas, estamos en un mundo que avanza y lamentablemente nosotros no avanzamos, y creo que uno de los principales problemas es eso, es el no saber elegir o dejar paso a las nuevas generaciones para llegar a ese liderazgo y liderar el Frente Polisario y el Proyecto Nacional Saharaui. De hecho, también mencionas varias veces esa decepción, esa apatía, esa distancia que ha tomado parte de la juventud saharaui con la causa, con el Frente Polisario. ¿Cómo está la situación ahora y si sobre todo se ha visto una diferencia desde que el 13 de noviembre del 2020 se reactivó el conflicto? Sí, el libro tiene 10 capítulos
Y uno de ellos, quizás el que más me ha costado escribir, es el capítulo de la decepción. De hecho, he tenido dudas si hablar de la decepción o no. No quería que fuese tampoco un libro muy negativo, ¿no? Pero sí que era importante hablar de esa decepción, porque todo lo que me rodea, todas las personas que veo, veo cierta decepción. Hay algunos, ¿no?, que intentan ocultarlo, intentan tener siempre el ánimo y la moral muy alta, pero yo sé que en su interior llevan esta decepción. Yo creo que los saharauis están decepcionados con todo el mundo y están decepcionados también consigo mismo. Estamos decepcionados porque comenzamos una lucha, una guerra que nos costó 16 años, que nos costó muchas vidas y no logramos cumplir el objetivo, que es vivir libres sobre nuestra tierra. Estamos decepcionados porque confiamos en las Naciones Unidas, que nos iba a traer un referéndum en 9 meses y demás, y han pasado 30 años y no hubo referéndum. Estamos decepcionados porque la población en las zonas ocupadas llevó a cabo varias intifadas, manifestaciones populares, y lo pagaron caro. Muchos de ellos fueron torturados, asesinados por Marruecos y demás, pero ellos creían que esas protestas masivas iban a lograr algo. Lamentablemente no lograron ni llamar la atención de la comunidad internacional, ni que las Naciones Unidas, ni que absolutamente nadie haga nada, ¿no? Entonces esas personas también están decepcionadas. Miro a mi alrededor, miro a la gente joven que quiere hacer cosas, que quiere impulsar este proyecto, que no se le da la oportunidad, y también veo en ellos decepción, ¿no? Entonces, para mí era importante hablar de esa decepción, pero sí que también lo que intento es hacer entender que la decepción es un sentimiento natural y que tenemos que vivirlo y tenemos que dejar dejar de verlo como algo negativo. Han pasado 50 años, nos ha traicionado todo el mundo, nos tienen completamente olvidados. Por supuesto que estamos decepcionados, es normal, es natural estar decepcionado, pero lo que intento explicar es que la decepción, por lo menos en nuestro caso, yo no veo que se vaya a convertir en rendición. Y eso es muy importante, ¿no? Creo que la decepción la estamos viviendo, la estamos notando, la estamos sintiendo, pero creo que también la decepción va a ser la base de la continuación de esta resistencia. Ha sido muy importante para mí aclarar este punto, que la decepción, ¿no?, que también Marruecos ha alimentado, y este es un punto muy importante, y aquí entra también los medios de comunicación españoles, entre la política y demás, que en ese proceso de hacer que el pueblo saharaui llega a un punto de decepción que se convierta en rendición, se ha trabajado siempre por resaltar y realzar todo lo que hace Marruecos. Marruecos ha hecho esto en el Sáhara, se han abierto no sé cuántas embajadas, todo el mundo le ha reconocido a Marruecos que el Sáhara es marroquí y demás. Cuando tenemos a un pueblo saharaui que de la nada, en medio del desierto, construyó un pequeño estado, reconocido por 84 países, es miembro de la Unión Africana. Hubo una primavera árabe que hizo caer regímenes tan fuertes como el de Gaddafi, como el de Mubarak, y el pueblo saharaui ahí sigue resistiendo, por lo cual es un trabajo de resistencia que le ha costado al pueblo saharaui mucho esfuerzo, pero nadie lo realza, ¿no? Entonces, hablo de eso, de la decepción, que también se busca que nos hundamos en ese proceso de decepción, y remarco que la decepción, por lo menos según mi punto de vista, nunca se va a convertir en rendición, ¿no? Has mencionado la guerra que duró 16 años con Marruecos. Hablas de la sensación de una victoria del pueblo saharaui durante sus 16 años, como en varias ocasiones el pueblo saharaui siente que ha salido victorioso. Explícanos un poco eso. Sí, la guerra básicamente se produjo cuando España abandonó de aquella forma tan vergonzosa el Sáhara Occidental y se lo entregó a Marruecos, y el pueblo saharaui pues se vio la tesitura de que tenía a los mauritanos invadiendo por el sur, a Marruecos invadiendo por el norte, estaba solo, la gente huyendo a Argelia para refugiarse, y tuvo que enfrentarse no solo a Francia y Mauritania, perdón, no solo a Marruecos y Mauritania, sino a Marruecos y Mauritania apoyados por Francia y por Estados Unidos, por lo cual éramos un pequeño pueblo que no llega al 1.000.000 de habitantes, que no tenía más de 50 o 60.000 soldados, las armas eran precarias, y nos estábamos enfrentando a 4 de las mayores fuerzas mundiales y regionales, ¿no? Entonces yo creo que el simple hecho de que no nos hayan aniquilado ya es una victoria, ¿no? Y más cuando vemos que el Frente Polisario no solo ha resistido, ¿no?, ha logrado superar ese deseo marroquí de aniquilarnos, sino que ha logrado liberar el 30% del territorio del Sáhara Occidental, que actualmente está bajo control de la República Saharaui, está bajo control del Frente Polisario, el 30% del territorio, ¿no? Entonces yo creo que eso ya en sí es una victoria, y es una victoria también el haber mantenido esa unión de pueblo, ¿no? Los que están en las zonas ocupadas, los que están en los campamentos de refugiados, ambos en situaciones difíciles, han mantenido un proceso de resistencia
impecable, ¿no? Yo creo que otras cuestiones como la causa palestina, lamentablemente, se han logrado introducir otras estrategias, ¿no? Que es dividir la misma población palestina entre yo estoy con Fatah, yo estoy con Hamas, yo estoy con este, yo estoy con el otro, y dividir una misma lucha en varias fracciones, ¿no? Y eso debilita la lucha desde dentro. Creo que nosotros hasta el momento hemos logrado también sobrevivir a eso. Mejor o peor, seguimos todos bajo ese liderazgo del Frente Polisario, con sus aciertos y sus errores. Yo creo que eso nos corresponderá a los saharauis arreglarlo, mejorarlo y demás, pero seguimos cohesionados en un mismo estado, en una misma lucha, y seguimos existiendo cuando se ha querido para nosotros la aniquilación. Yo creo que esa es la mayor victoria. El Sáhara Occidental está dividido, los territorios liberados que están liderados por la RAS y la parte de los territorios ocupados. Están divididos por un muro que mide 2.720 kilómetros, está rodeado de minas antipersona, antitanque. Es el muro más grande del mundo por detrás de la Gran Muralla China. Además fue construido con la ayuda de Estados Unidos e Israel, que tampoco podemos olvidar los apoyos que tiene Marruecos. Bueno, además tiene que hacer frente a un muro que yo diría que es más complicado incluso, que es el que hay quien denomina el muro del silencio, que es el hacer frente a los medios de comunicación, al silencio de la comunidad internacional, al olvido, ¿no?, que has mencionado antes. ¿Cómo se puede hacer frente a este muro de silencio? Bueno, esa es una de las cosas que peor llevamos, ¿no? Que es el ser víctimas también del olvido, ¿no? Es una cosa que yo creo que es de las más duras, ¿no? Cuando resistes tanto tiempo en unas condiciones tan difíciles y crees que lo estás haciendo por un objetivo, y aparte de que no estás logrando tu objetivo, de que están robando tus recursos naturales, de que tu territorio sigue ocupado, de que las Naciones Unidas no hagan absolutamente nada, también se te castiga con el olvido, ¿no? Nadie habla de ti, nadie habla de tu resistencia, nadie habla de tus víctimas, nadie habla de tu dolor, nadie habla de tus aspiraciones, nadie habla de tus sueños, y ese olvido al que estamos sometidos, yo creo que es una de las grandes tareas pendientes que tenemos que romper, ese bloqueo informativo. Y yo creo que con las redes sociales ahora tenemos una pequeña ventana por la que poder, es mínima obviamente, pero por la que poder hacer esa prensa alternativa. Desde las zonas ocupadas hay varios compañeros y compañeras que llevan años trabajando, ¿no? Creando pequeñas, ¿no?, agencias de noticias. Equip Media es una de ellas, que básicamente se dedica a publicar a través de YouTube, a través de las redes sociales, todo lo que pasa en las zonas ocupadas, y hay muchísimos activistas saharauis, chicos y chicas, que trabajamos para sensibilizar, ¿no? Y yo creo que hasta cierto punto lo estamos logrando, ¿no? Porque era imposible, ¿no?, que la causa saharaui llegara a grandes medios de comunicación, era imposible de que alguna editorial se digne a publicar algo sobre el Sáhara y demás, y yo veo que cada vez más, no tanto como me desearía, veo a más saharauis en los medios de comunicación, veo más presente, por lo menos a nivel nacional en España, veo la causa saharaui más presente, y veo que estoy aquí presentando este libro, ¿no? Entonces yo creo que eso, que utilizar las herramientas, como por ejemplo las redes sociales, puede ser una alternativa para luchar contra ese olvido y contra ese bloqueo mediático que sin duda sigue castigándonos. Vamos a volver un momento a ese 13 de noviembre del 2020, cuando se reactiva el conflicto entre Marruecos y el Frente Polisario por una violación del alto el fuego por parte de Marruecos en la franja del Guerguerat. Cuéntanos un poco cómo fue todo eso, porque bueno, mucha gente a lo mejor no sabe cómo empezó todo, y cuál es la situación ahora mismo de guerra que hay quien denomina una guerra de bajo impacto. Sí, es una guerra de baja intensidad, y en el libro hablo del 13 de noviembre desde mi experiencia personal, como lo viví yo, ¿no? El 13 de noviembre, que es el día que se anunció que tras 30 años apostando por la paz, apostando por una lucha pacífica, pues ya no aguantábamos más esas violaciones que cometía Marruecos contra nuestro pueblo, contra nuestro territorio, y que con más suerte o menos volvíamos a la lucha armada, ¿no? Fue un momento que vivimos con muchísima emoción, yo creo que todos los saharauis. Porque como he dicho al inicio, es un conflicto que marca y condiciona para siempre nuestra vida, ¿no? Entonces yo nací, la paz fue firmada en el 91, yo nací en el 92, yo nací en paz, en tiempos de paz, ¿no? Lo que se conoce como no paz, no guerra, ¿no? Estamos en este proceso, ¿no? Entonces para mí el día que se anuncia, vuelve la guerra en el Sáhara Occidental, el Frente Polisario vuelve a bombardear Marruecos, muy lejos de analizar los resultados prácticos y reales de la guerra, que es muerte, destrucción, sangre, yo veía a hombres y mujeres cruzando el muro volviendo a su tierra, veía a gente celebrando la libertad del Sáhara Occidental, veía que por fin llegó el día en que íbamos a levantarnos todos juntos, aunque nos cueste la vida, literalmente,
para liberar nuestra tierra, para hacer que ese sueño se haga realidad, ¿no? Y por eso también, aunque mucha gente no lo entendió, tantos jóvenes, entre ellos mis dos hermanos, dejaron su vida aquí, dejaron sus trabajos, dejaron sus estudios y se unieron al frente de batalla. Y yo creo que ahí no había un deseo de morir, no había un radicalismo, no había un nacionalismo, como digo, extremo, enfermizo. Ahí simplemente había muchísimos chavales que han visto cómo su familia, como sus abuelas, sus padres, sus madres vivían en un campo de refugiados y que desde pequeños se les había enseñado que algún día cruzaremos el muro, algún día volveremos. Yo creo que todos los que se unieron a esa guerra no se veían muertos o bombardeados por drones marroquíes, sino que se veían cruzando el muro y abriendo el camino para que todas esas personas puedan por fin volver, para que sus familias puedan reencontrarse en un Sahara libre, ¿no? Estamos en guerra, han muerto, se calcula, entre 300 y 400 personas víctimas de los bombardeos marroquíes. Sí que es verdad que es una guerra de baja intensidad, se está bombardeando el muro por parte del ejército saharaui, pero yo no descarto que tarde o temprano haya una escalada militar muy importante que vuelva a traer la atención a esta zona del mundo, porque sobre todo tras lo que está pasando en Palestina, yo creo que tanto el pueblo saharaui como todos los pueblos que tienen una causa por la que luchan han entendido un mensaje muy importante. Y es que las Naciones Unidas, los organismos internacionales, la comunidad internacional, la Carta de Derechos Humanos, todo es mentira. Todo es solo una herramienta en manos del gran poder que se aplica cuando se quiere invadir Irak. Vamos a llevarle democracia a Irak, ¿no? Pero en casos como el Sáhara Occidental no se defiende, en el caso como Palestina no se defiende. En el caso de Ucrania, por ejemplo, se ha hablado mucho y se ha condenado esa violación del derecho internacional, una ocupación ilegal. Se ha hablado mucho del derecho de recibir a los refugiados ucranianos, su derecho a regresar a su casa. Pero un refugiado saharaui que lleva 50 años viendo cómo se pisotea la legalidad internacional, cómo se pisotean sus derechos humanos más básicos, cómo se pisotean sus derechos y su derecho a volver como refugiado, cuando ve que estas mismas personas que defienden esa legalidad internacional, esos derechos humanos para Ucrania, son partícipes en su desgracia y en la ocupación que sufre, creo que se le caen todos los mitos. Y el mensaje hoy es bastante claro para todos los pueblos que ven que a través de la apuesta por estos organismos internacionales, por la comunidad internacional, lamentablemente no van a conseguir nada, sino que es su propia fuerza la que les va a traer la conquista de su derecho. Y por eso digo que creo que tarde o temprano va a llegar esa escalada militar a la guerra del Sáhara Occidental. Independientemente de esa fuerza del pueblo saharaui, de ser una causa justa, al final esto también es un juego de geopolítica, como un tablero de ajedrez, ¿no? Marruecos tiene el apoyo de Israel, de Estados Unidos, grandes potencias armamentísticas, lo estamos viendo en Gaza, la fuerza que tiene Israel, apoyado por Estados Unidos. ¿Cuáles son los apoyos que tiene el Frente Polisario? Bueno, yo creo que sí, que es una cuestión, de hecho yo creo que la cuestión del Sáhara Occidental sale de las fronteras del Sáhara Occidental, incluso sale de las fronteras regionales. Hay un pulso, siempre hubo un pulso, ¿no? Se dice que no se permitió la descolonización e independencia del Sáhara Occidental porque en ese momento, en los años 70, plena Guerra Fría, Estados Unidos no quería un nuevo Estado independiente en el norte de África que esté aliado o cercano a la esfera de influencia de la Unión Soviética, ¿no? Por eso apoyaron que Marruecos, que era aliado, ¿no?, de Occidente, era aliado de Estados Unidos, pues invadiese el territorio del Sáhara Occidental. Yo creo que seguimos en las mismas, ¿no? Es verdad que nos estamos enfrentando a un nuevo escenario geopolítico donde esa fuerza hegemónica que ha sido siempre Occidente, liderada por Estados Unidos, está perdiendo poder y otras fuerzas como bueno, los BRICS o el bando chino-ruso se está un poco alzando, se está acercando a África, Oriente Medio y demás. Y yo creo que el Sáhara no deja de formar parte de ese tablero geopolítico internacional. Aquí me gustaría resaltar dos puntos. Primero, sobre los apoyos internacionales y primero lo que supone este nuevo nacimiento de un mundo multipolar, ¿no?, con varios polos, ¿no? El primer punto, los apoyos que tiene la República Saharaui, que tiene el Frente Polisario, son los que ha tenido casi siempre, ¿no?, que son por parte de países como Argelia, como Sudáfrica, como Venezuela, Cuba, México, ¿no?, países pues, antiimperialistas, anticolonialistas, que siempre han defendido este tipo de causas, están muy cercanos a la causa saharaui. El pueblo saharaui, la República Saharaui es miembro de pleno derecho en la Unión Africana, que este es un punto también muy importante, ¿no? Y el segundo punto que quería resaltar sobre los apoyos, o podríamos calificarlo de apoyos, es ese modelo alternativo a la fórmula que ha estado aplicando Occidente a través de Estados Unidos y su poder hegemónico en el mundo, que es imponer por la fuerza, saquear, robar
yo creo que Occidente o Estados Unidos se ha sabido mover muy bien en el caos, es decir, voy a crear el caos porque eso me beneficia a mí, ¿no? Entonces se nos está planteando otro modelo que es liderado por China, Rusia y demás, a través de los BRICS, ¿no? Que es esa nueva unión que va surgiendo poco a poco. Y yo creo que los BRICS no son ajenos a que esta fórmula está molestando. El 13 de noviembre marcó un punto importante en la historia del pueblo saharaui, pero también hay otro punto en estos últimos años que marca un antes y un después, ¿no? Que es el cambio de postura de España con respecto al Sáhara Occidental por la conocida carta, ¿no? Que Pedro Sánchez firma casi de forma unilateral con Mohamed VI, diciendo que bueno, la solución que propone Marruecos de una autonomía es la más realista. Sin embargo, se ha visto en numerosas manifestaciones que tienen lugar todos los años que la sociedad española no contribuye, ¿no?, a ese cambio de postura. ¿Cómo habéis vivido vosotros esta simbiosis, ¿no?, entre el gobierno, la sociedad española? ¿Cómo lo vivís? Hay un capítulo bastante interesante que explora esto, ¿no? La posición de España y demás. Antes, me parece muy gracioso, no sé dónde está Isabel, pero antes hemos estado hablando sobre el Partido Socialista y ella decía que había que cambiarle el nombre de Partido Socialista Obrero Español. ¿A qué? ¿A cuál? Partido Sanchista. Partido Sanchista. Se va la O y se va la E. Yo creo que Por eso, ahora se va más. Que el Partido Socialista Español, bueno, la política en general, todos los que han pasado por la Moncloa, ninguno ha estado a la altura de sus responsabilidades. Y a mí me gusta siempre esto cuando voy, sobre todo se lo explico a la gente joven, cuando voy a universidades, institutos, a dar charlas o alguna conferencia, me gusta explicar que la cuestión del Sáhara Occidental no se trata de moros matándose en África con los que nos tenemos que solidarizar porque pobrecitos necesitan que les mandes. No se trata de eso. Yo siempre lo intento explicar. España tiene una responsabilidad jurídica que tiene que cumplir. Por lo cual nosotros como saharauis, cuando nos dirigimos a los políticos españoles, no te estoy pidiendo una ayuda, no te estoy pidiendo solidaridad con una causa ajena. Te estoy exigiendo que cumplas con tus responsabilidades legales. Porque yo llevo muchos años viviendo en este país, tengo responsabilidades, tengo impuestos que pagar y si cometo alguna infracción, pues ahí está la Hacienda o ahí me multarán y demás y tengo que cumplir con la legalidad vigente en España. Es exactamente lo que le pedimos al gobierno español. Las Naciones Unidas te está exigiendo cumplir con la descolonización de un territorio en el que has estado presente más de 100 años y nos has notificado que ese territorio te pertenece y nos has notificado que te irás de ese territorio entregando la soberanía de forma legal y ordenada a la población. Y no lo hiciste, le entregaste el territorio a otra persona. Por eso a mí me gusta aclarar que la cuestión del Sáhara Occidental tiene una relación directa y la va a tener siempre con este país y con la política de este país. Y cuando un partido, entre comillas, progresista, viene, yo tengo pues, o sea, un amigo, ¿no?, de estos partidos de izquierda y me dice, oye, Taleb, mira nuestro programa electoral en internacional con Ucrania y Palestina, hemos puesto que nos solidarizaremos con el Sáhara Occidental. Me parece como algo positivo. Luego es que la cuestión del Sáhara Occidental no es internacional, ni va con Palestina, ni va con Ucrania. Es política nacional. Porque según las Naciones Unidas, el territorio del Sáhara Occidental sigue siendo territorio español. Esto un poco para poner en contexto que España tiene una responsabilidad, que los políticos tienen una responsabilidad, ¿no? Y bueno, lo que hemos visto con Pedro Sánchez es inédito, nunca lo habíamos vivido. Y eso que Felipe González también hizo lo suyo y vendió armas a Marruecos y le regaló armas a Marruecos en plena guerra, armas que Marruecos utilizó contra la población saharaui, por cierto. Pero lo de Pedro Sánchez es inaudito, ¿no? Es el salir y defender públicamente y claramente que el Sáhara Occidental y que el pueblo saharaui tiene que aceptar vivir bajo el yugo de quien ha ocupado su tierra durante 50 años. De quien ha cometido masacres contra él, de quien le ha bombardeado con napalm y fósforo blanco y bombas prohibidas internacionalmente. Tenéis que vivir con ellos. Una autonomía bajo la soberanía de Marruecos es lo mejor para vosotros. Esto es lo que plantea Marruecos y esto es lo que defiende Pedro Sánchez, ¿no? Y aquí yo veo 3 violaciones. Primero, una violación a la legalidad internacional, porque las Naciones Unidas, los juzgados internacionales, entre ellos la Haya, los juzgados europeos, la Unión Africana, todos están de acuerdo en que el Sáhara Occidental es la última colonia en África pendiente de descolonizar. Y quien tiene que decidir el futuro del Sáhara Occidental
no es Marruecos, ni siquiera es el Frente Polisario, sino que es la población saharaui a través de un referéndum. Por lo cual Pedro Sánchez no puede decidir por los saharauis. Esta es la primera violación, la violación a la legalidad internacional. La segunda violación yo creo que es una violación a las aspiraciones y a la lucha de un pueblo. Me parece como una falta de respeto mirar a un pueblo que lleva 50 años en condiciones tan difíciles resistiendo y decirle, mira, yo creo que lo mejor es que vivas con tu agresor y vivas bajo soberanía porque a mí me viene bien, ¿no? Me parece como una violación directa contra la lucha y las aspiraciones del pueblo saharaui. Y el tercer punto, que yo suelo explicar mucho, especialmente cuando voy a los canales de televisión de la derecha, porque sé que es un punto que interesa, me parece que la decisión de Pedro Sánchez de apoyar a Marruecos en su ocupación al Sáhara Occidental es un atentado contra la soberanía del Estado español. Porque está pasando una cosa, Marruecos aplica una política expansionista que reclama, y la ha aplicado siempre, que reclama territorio saharaui, mauritano, el suroeste de Argelia, Ceuta y Melilla, incluso los más optimistas en Marruecos también piden Ceuta y Canarias, ¿no? Las Islas Canarias. Entonces, ha pasado una cosa, que tanto Mauritania, que está amenazado por ese expansionismo marroquí, como Argelia, han apostado estratégicamente por reconocer a la República Saharaui y apoyar a la República Saharaui, porque saben que es la única forma de frenar ese expansionismo marroquí. Es decir, te quedas ahí, no vas a llegar a mí. ¿Qué está haciendo Pedro Sánchez? Alimentar el expansionismo marroquí y decirle, mira, el Sáhara te pertenece. Y lo que no sabe, o lo que sí sabe, y lo hace a sabiendas, es que cuando Marruecos garantice su ocupación en el Sáhara Occidental, lo siguiente será Ceuta y Melilla, lo siguiente serán Canarias y demás. Por lo cual, en esta decisión de Pedro Sánchez de apoyar a Marruecos, también hay un atentado contra la propia soberanía e intereses de España. Y bueno, antes de dar la palabra al público para que haga preguntas, no podía hacerte la última pregunta, que es sobre el futuro. El último capítulo del libro lo dedicas a contemplar distintos escenarios, ¿no?, de futuro, todos basados en ese referéndum de autodeterminación, pero contemplas distintos escenarios que van más allá de ese referéndum, tanto previo como posterior, ¿no? Cuéntanos un poco a grandes rasgos en qué consisten. Bueno, no voy a hacer spoiler para que la gente se lea el libro, pero sí que planteo 4 posibles escenarios de solución. No los que me gustaría, los que según un punto de vista realista y una lectura de la geopolítica regional e internacional podrían llevarse a cabo en el Sáhara Occidental. Hago un poco un resumen de 4 puntos, pero como he dicho, yo no he querido que sea un libro muy negativo, no he querido que sea un libro muy victimista, ¿no? Y he querido siempre que esté ese factor revolucionario, ¿no? Porque yo siempre he defendido que yo me considero ante todo revolucionario, porque he nacido en medio de una revolución, y aunque sea un término anticuado actualmente, o sea, haya trabajado por, bueno, la revolución ha muerto con el Che Guevara, donde vas tú hablando de revolución en 2024, yo siempre he defendido una forma de hacer la revolución actualmente. Por eso también hay un capítulo que se llama Revolución Contemporánea, que habla de eso, ¿no? Y dentro del ser revolucionario creo que también tengo que ser un poco utópico, ¿no? Creo que cualquier revolucionario tiene que ser un poco soñador, un poco utópico, y hay mucho sueño y hay mucha visión de futuro en este libro. Por eso he querido acabar que el último capítulo de este libro sea la independencia, ¿no? Y bueno, en este capítulo he podido viajar al futuro, os prometo que sin tomar ningún tipo de estupefacientes, y he podido vivir el día de la independencia. Lo he vivido y lo he escrito. He visto cómo el pueblo saharaui dejaba los campamentos de refugiados, como todos en caravana cruzaban el muro. He visto cómo los saharauis en las zonas ocupadas recibían a sus familias. He visto cómo se alzaban los gritos de alegría, la música en el Sáhara Occidental. He visto cómo todos, reunidos sobre nuestra tierra, celebrábamos la independencia. Lo he vivido y lo he escrito. He visto cómo dejábamos atrás el refugio, he visto cómo dejábamos atrás la cárcel, la ocupación, y cómo se alzaba o se dibujaba ante nosotros un nuevo horizonte de libertad, donde solos los saharauis en su territorio tenían que construir un estado libre para los libros. Lo he escrito como un viaje al futuro, pero también porque estoy convencido que tarde o temprano ese día va a llegar. A mí se me ponen hasta los pelos de punta escuchándote hablar de esa independencia, ¿no? Así que muchísimas gracias. Voy a pedir a la gente si tiene alguna pregunta que la haga, si puede levantar un poco la voz para no pasar el micro. Bueno, muchas gracias. Gracias. A pesar de la exhaustiva entrevista que ha hecho Adriana tan magníficamente, es muy aconsejable leerse el libro. Incluso yo diría que es muy aconsejable comprarle.
Yo nada más decir una cosa con relación a lo que has hablado de... No sé si se me oye. Con lo que has hablado de... Pasa el micrófono que está cerca, él está cerca. No sé si... Sí. Era sobre lo que has hablado de la posición de Pedro Sánchez. En el Estado español, todos los gobiernos de la democracia, todos han traicionado al pueblo saharaui. Yo digo... Ah, bueno, y el jefe de Estado. Ahora vamos. Yo digo que los gobiernos anteriores le habían traicionado de una manera pasiva. Es decir, no haciendo lo que tenían que hacer. No, pero es que el jefe de Estado anterior, el rey sin mérito, el rey emérito, perdón, le ha traicionado a conciencia, porque estuvo en octubre diciendo estaré con vosotros hasta la victoria final y hasta la independencia y no sé qué leches. Le dieron un toque de la Casa Blanca y le dijeron, oye, vente para acá, que estás despistadísimo, que tú quieres ser rey, ¿no? Pues ponte a bien conmigo, que igual no te dejo ser rey. Estoy hablando en plan de taberna, pero las cosas iban así. Se fue para allá y vino para acá y dijo, oye, que esto de lo dicho no hay nada, que déjale, que Marruecos haga lo que quiera y demás. Eso es uno. Y otro, Pedro Sánchez. O sea, Pedro Sánchez ya no se ha conformado con pasar olímpicamente, sino que ha hecho algo activo. Es decir, que no, hombre, a lo mejor una autonomía magnífico, eso es maravilloso. Activamente, o sea, es un traidor. Y además un traidor, como bien has apuntado tú, incluso un traidor al propio concepto de patria española, para el que lo tenga. ¿Por qué? Joder, porque han entregado una provincia española a un enemigo, a un país contrario, enemigo, claro, a un país contrario. Y aquí no se movió nadie, ¿no? Es una cosa curiosa. Yo esto os lo digo para los más jóvenes. Yo esto que voy a decir no lo voy a ver, ¿eh? De todas maneras, si lo que voy a decir lo veis, a los que andamos por aquí, que ya estamos trabajados, pues nos lleváis una rosa roja, ¿eh? Es decir, ¿qué razón teníais? Bueno, Pedro Sánchez, le pusieron una carta delante y la firmó. Y yo sospecho que ni se la pusieron delante ni la firmó. Es decir, que es falsa la carta y la firma. Lo que pasa es que luego no tuvo más remedio que la suya. Quizá pueda ser un poco fantasía, pero ojo, que los servicios secretos marroquíes son habilidosísimos. Y le dijeron, oye, chaval, ¿te acuerdas de que te hemos dicho que te hemos encontrado el Pegasus u otro, no sé? Que te hemos encontrado tal y cual y no sé qué. Pues vamos a cantar la gallina. Bueno, si quieres que no lo hagamos, mira, esto que vamos a distribuir mañana a la prensa. Y el otro dijo, pues distribuirlo a la prensa, hijo, porque lo que me estáis contando no podéis ponerlo por escrito. Yo no sé lo que le contaron a él, no sé cuáles son los secretos que Pedro Sánchez tenía para tragarse con esa carta, que nada más salir ya hubo comentaristas. Yo también cuando la leí dije, esto no lo ha escrito uno que sabe español, uno que se ha educado en español. Hay un famoso son en la carta en vez de están, y eso uno que escribe habitualmente en español no le pasa. Uno que escribe, que traduce del francés, sí que puede pasarle. Y ahí estaba. Y luego, si miras con detenimiento la firma haría falta un grafólogo. La firma que aparece en la carta, que la publicó El País, por cierto, de Pedro Sánchez, mucho me temo que ni siquiera es la firma. Nada más que se encontró con el patatal y dijo, joder, es que si no me van a decir que he hecho tal cosa. No sé, eso es terrible. Por eso digo que los que sois jóvenes, posiblemente cuando desclasifiquen esos documentos dentro de 50 o 60 años, digáis, joder, qué razón tenían. Bueno, nada más, ahora. Gracias. Bueno, tampoco podemos olvidar que el chantaje, ¿no?, que ejerce Marruecos sobre España, sobre todo con la inmigración, que al final pone en juego a la vida de personas. Sí, Marruecos siempre ha tenido muchos elementos de presión sobre España. Pero él ha explicado muy bien el tema de la carta, pero para mí no es tan importante el tema de la carta, que la ha escrito, la ha dejado de escribir, ¿no? Porque se sabe que muchas de las decisiones políticas que se toman dentro del gobierno español se firman en Rabat, ¿no? Se echó a la ministra Laia, ¿no?, por orden de Marruecos, y esto no lo estoy diciendo yo porque sean conspiranoicos, sino que
Pablo Iglesias, ¿no?, que estuvo como vicepresidente segundo del gobierno, dijo que la expulsión o la sustitución de la ministra de Exteriores Laya fue por orden de Marruecos, ¿no? Entonces esto es sabido. Luego Marruecos tiene como muchísimos elementos de presión sobre España, que es el tema de la inmigración, obviamente, de instrumentalizar a las personas migrantes como una hoja de presión política, y esto tampoco lo estamos diciendo nosotros por la enemistad que tenemos con Marruecos, sino que por primera vez en toda la historia de la Unión Europea se condenó en el año 2022 a Marruecos por la instrumentalización, esto decía literalmente la condena aprobada por mayoría en el Parlamento Europeo, por la instrumentalización de las personas migrantes como hoja de presión política, ¿no? Y esto, bueno, y tú que eres periodista te invita a hacerlo, si se investiga un poquito más, es una red que Marruecos tiene perfectamente ordenada, ¿no? La principal aerolínea Marruecos tiene vuelos muy baratos con los países en África donde hay más hambruna y donde hay más conflicto. ¿Por qué? Porque quiere que todas estas personas vengan, los concentra en bosques, ¿no? Y a la hora de querer presionar, pues se abren las fronteras, se mandan pateras y demás. Este es uno de los elementos. El segundo, obviamente, es Pegasus, ¿no? Es una violación directa contra la soberanía de un Estado, ¿no? Imaginaos que hubiese sido Rusia la que hubiese espiado al presidente francés o al presidente español, que posiblemente se habría declarado la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Pero como es Marruecos, pues parece que no pasa nada. Y Marruecos ha espiado al gobierno español casi por completo, ¿no?, a través de ese programa Pegasus. Luego está el tema de la droga, ¿no?, del narcotráfico, que hemos visto hace poco se publicó una información no basada en investigaciones periodísticas, sino la publicó El Español, basada en informes de la Guardia Civil filtrados a la prensa, donde se aseguraba que la Marina Real marroquí acompañaba a las narcolanchas hasta que entrasen de forma, digamos, completamente protegidas hasta que entren, ¿no?, a territorio español, y luego toda esta droga se va por Europa, y se sabe la relación de la Casa Real marroquí con la droga, ¿no? Esta es otra de las formas que tiene Marruecos también de presionar. Y luego el tercer punto es la compra de voluntades, el soborno y demás en el Parlamento Europeo, el Morocco Gate, ¿no? Más de 60 eurodiputados, el 99% de ellos socialistas, no solo españoles, sino socialistas de otros países también, han sido comprados, pagados por Marruecos para omitir hablar del Sáhara Occidental en la Unión Europea, para apoyar la tesis de Marruecos y demás. Por lo cual Marruecos tiene todos estos elementos de presión, todos ilegales, todos mafiosos, y sin embargo tenemos a los distintos gobiernos, entre muchas comillas, demócratas europeos, pues aplaudiendo todo lo que hace Marruecos. Buenas tardes. Lo primero, felicitar a Taleb. Estoy de acuerdo contigo y decirte que yo soy uno de los que hizo allí el servicio militar. Entonces, muchos de nosotros, de los que estuvimos allí, desde entonces tenemos, digamos, una especial empatía con el pueblo saharaui. Entre otras cosas, porque sirvió, estoy hablando del año 73-74, y sirvió para mentalizarnos nosotros en contra de lo que teníamos aquí, que era la dictadura franquista, y en apoyo de lo que queríais vosotros, una verdadera libertad. Dicho esto, yo quisiera transmitir un dato que me imagino que lo tendrás. Me imagino que lo tendrás, pero que es muy relevante. En el año 73-74, compañeros míos de la Policía Territorial, que era el cuerpo que estaba allí haciendo éramos soldados, pero que hacíamos el equivalente a lo que hace la policía aquí. Hizo el censo del territorio, es decir, que entonces, como ha dicho Yello, éramos provincia, tengo un artículo escrito sobre eso, éramos provincia y la teníamos censada. Luego entonces el referéndum estaba chupado, es decir, todo lo que las argumentaciones en contra del referéndum, todas han sido falsas. Entonces, eso como dato. Y luego, ya, preguntarte una cosa, porque quiero que quede constancia aquí. Hay una enorme cultura saharaui, pero cultura. Tú dices, ¿hay que comprarse el libro? Sí, lo hay que comprar. Y además voy a pedir que me lo firmes y me pongas alguna manera para contactar contigo. Porque es fundamental mantener ese contacto, porque como aquí se ha dicho, hay una falta de sintonía entre lo que dice y hace los gobiernos y lo que siente muchas de las personas. Entonces, quiero seguir manteniendo el contacto. Pero la pregunta concreta es,
yo sé que hay mucha gente en el mundo de la poesía. Ahí no sé si es la generación, la amistad, o ya yo a través de eso y de las asociaciones con el pueblo saharaui, pues he tenido contactos y tengo contactos, he participado en actividades en diferentes lugares de apoyo al pueblo saharaui. Yo creo que esas actividades las hay que seguir, o sea, no pueden pasar al olvido, no puede pasar al olvido nada. Es decir, hay que mantener encuentros como este y muchísimos más. Pero a ver, que nos amplíes un poco, porque tenemos tu libro, pero luego un poco más de esa cultura literaria de la gente del pueblo saharaui, pues desde el campo de la poesía, desde todos los campos. Y además, pues yo creo que es un enriquecimiento para nuestro propio idioma y para nuestra propia cultura. Pues muchísimas gracias. Diste un dato súper importante, es que mucha gente, los más pesimistas, ¿no? que de algún modo también son víctimas de esta decepción de la que hablé antes y en la que trabaja Marruecos. Y la decepción no solo se intenta vender al pueblo saharaui, sino a todo el que observa la cuestión saharaui o esté más cercano, más lejano, pero que tenga una idea de la cuestión saharaui. Y es intentar vender la idea de que un referéndum hoy es irrealizable, de que Marruecos pues, ya tiene varias generaciones nacidas en el Sáhara, que la población está mezclada y que el referéndum es inviable y demás. Se intenta vender esta imagen. De hecho, Pedro Sánchez, en sus discursos ante el Parlamento, porque lo han llevado 3 veces, el Parlamento ha votado por mayoría, el Congreso de los Diputados español ha votado por mayoría 3 veces en contra de la decisión de Sánchez de apoyar a Marruecos, la sigue manteniendo. Él en su discurso decía, o dejaba entrever que un referéndum ahora es como un poco imposible y demás, y aclarar que España antes de marcharse hizo un censo. De hecho, cuando en el 91 se firmó el alto al fuego entre Marruecos y el Frente Polisario, auspiciado por las Naciones Unidas con la condición de hacer un referéndum, las Naciones Unidas mandó una misión para hacer un censo y se tuvo como base el censo que había dejado España. Es decir, pues tenemos el censo que dejó España, pues simplemente identificar a estas personas y a sus descendientes, sus hijos, sus nietos y demás. Se completó el censo que hizo la MINURSO, la misión de las Naciones Unidas, se completó el nuevo censo y está guardado en Ginebra, en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, por lo cual el referéndum es realizable. Ahora se podría hacer si se quiere. Tiene las listas ahí. Pues simplemente seguir el árbol genealógico de esas personas y ya está, ¿no? Que hayan pasado tantos años. Y luego sobre la compra del libro, lo habéis repetido mucho, pero me gustaría decir que estaría súper bien comprar el libro para informarse o para leerme, ¿no? Pero que yo no tengo ningún tipo de ganancias, esto me gustaría aclararlo, le digo siempre, no tengo ningún tipo de ganancias, tengo ganancias económicas, porque para mí es muy importante mantener la parte, o sea, tengo mi trabajo en una empresa privada y demás, intento autofinanciar todas mis actividades, entonces no tengo ningún tipo de ganancias económicas, por lo cual es importante comprar el libro, pero yo no lo o sea, creo que ya llevo 25 presentaciones, que he estado presentando en muchísimas ciudades, hemos estado en Francia también, y lo digo siempre por si la gente se piensa, este está dando vuelta porque lo que quiere es forrarse en nuestra costa, ¿no? No tengo ningún tipo de ganancias. Luego hablaste del escribir. O sea, es importante también señalar que en la República Saharaui, los saharauis tenemos por constitución el español como nuestro segundo idioma oficial. Y prácticamente todo el mundo, ya sea en los campamentos de refugiados o las zonas ocupadas, habla español o entiende el español y vive español, ¿no? Y hay mucha cultura de seguir lo español. De hecho, yo cada vez que voy a los campamentos de refugiados, mis amigos, como el internet ahí es malísimo, me piden traerles un USB, un disco duro, pues con la que se avecina, aquí no, quien viva, las series de aquí, porque les encanta verlas, ¿no? Y hay mucho escrito también en español por saharauis, pero sí que generalmente se ha centrado en la parte más poética, más cultural, incluso más histórica, ¿no? Pero yo intento animar, ¿no? Y le digo a los grandes, ¿no? A los grandes saharauis, a los profesores, les digo, pues si yo he podido, pues vosotros ya ni os digo, ¿no? Cuando les llamaba pidiendo algo de información. Y hoy tenemos aquí a Letia, que es la doctora Letia, que yo pues desde hace muchos años he leído siempre sus reflexiones. Es una persona también que tiene una pluma muy fina, por decirlo de algún modo. Y yo la considero una intelectual porque he aprendido mucho de ella. Sí, da mucha caña, pero la necesaria, yo creo. La he leído siempre y la invito aquí también a que ella se anime, porque si yo estoy aquí, pues imagínate tú con todas las capacidades que tienes. Así que yo creo que es el momento, ¿no? Yo creo que el hecho también de haber estado inmersos en esta lucha con muchos frentes ha hecho que descuidemos un poco esa parte, ¿no? Más cultural, más del escribir y demás. Pero yo también lo que veo a mi alrededor es gente joven saharaui muy formada, sobre todo muchísimos han crecido aquí en España y demás, y les veo muy enfocados a este lado cultural y ojalá salgan muchísimos más libros y mucho más mejores también.
Yo sí que quiero hacer un apunte con respecto a lo de la cultura, es que hay muchísimos documentales y películas hechas por saharauis que explican muy bien la causa, ya no solo, como has dicho antes, de la parte más de victimización, ¿no? Sino del día a día, de la vida, de las mujeres, por ejemplo, que esos, por ejemplo, en internet hay muchísimos. Y también, bueno, para quien tenga redes sociales, en la página de Saharauis Voice están intentando como entrevistar a gente mayor para sacar adelante, como recordar todas aquellas pues de poesía, de música, todas esas tradiciones que se han ido perdiendo también por un poco la tradición oral que se tenía antes y que no queda constancia. Y son al final gente joven, preparada, saharauis, que está intentando que eso no se quede en el olvido y plasmarlo de alguna forma. Y bueno, si tenéis más preguntas. Dos cosas. Sí. Voy a hablar. En cuanto a lo que has dicho de que no tienes, no se lleva ningún beneficio, ya lo hemos hablado. Puede ser que en un futuro próximo se negocie que sí que vaya alguna parte para una ONG que trabaja en los campamentos. La huella del bien era... Sí, pero esas son Lo cosas tenía privadas. que decir. Entonces, que creemos que habrá una segunda edición. Entonces, eso es muy positivo. Bueno, eso. Y, bueno, primero también, enhorabuena a los dos, a ti por venir y tal, y a Diana porque, vamos, tapó, poquito el sombrero. Mi pregunta es, ¿qué esperan los saharauis del movimiento solidario, que está muy extendido por todo el territorio nacional desde hace años? Si piensas que hemos fallado en algo, yo me incluyo, porque sí está muy bien lo que has dicho de la caravana de por la paz, que sale de algunas comunidades, no de todas. Segovia, por ejemplo, hace años que no puede, porque no tenemos financiación. Pero no solamente es la caravana para llevar alimentos y tal. La presión política, ¿hemos fallado? ¿Crees? Como una escopeta de feria. No, has hecho una pregunta muy interesante. Hablo de esto en el libro y al igual que hago una crítica, me considero completamente frente a Polisario en cuanto a ideología. Me considero parte de ese movimiento de liberación que ha creado mi pueblo, pero eso no ha evitado que yo haga una crítica constructiva al liderazgo del Frente Polisario sin ningún tipo de complejos. Y en ese ámbito también hago una crítica, o sea, crítica a todo el mundo. Hago una crítica, espero, constructiva también al movimiento solidario, porque si hacemos un análisis, aquí se ha trabajado siempre, y no quiero parecer un desagradecido, que yo he venido aquí gracias a un programa, que es el programa Vacaciones en Paz, llevado por asociaciones de aquí, por eso estoy aquí hoy dándoos la chapa. Pero sí que haciendo un análisis del trabajo que se ha llevado tantos años, creo que se ha centrado muchísimo en la parte humanitaria. Y al fin y al cabo, si hacemos si vemos para qué sirve ese trabajo humanitario, obviamente para ayudar a los refugiados y demás, simplemente palía el dolor, pero no acaba con él. Es como alargar una espera, es como alargar cuando con métodos de presión política podemos llegar a una solución de una forma mucho más rápida y de una forma definitiva, para que esa gente no necesite que tú le mandes un saco de harina, o para que ese niño no necesite que tú lo traigas para llevarlo a la playa, sino que ya estén en su tierra, disfrutando de las riquezas de su tierra, en su mar y en sus casas, ¿no? Y creo que sí se podía haber hecho mucha presión. Por ejemplo, yo le decía, y una vez lo escribí en un comentario, suelo tener cuidado con lo que digo porque muchas veces se malinterpreta, y lo puse en un comentario y dije, ojalá pues, las asociaciones hagan un poquito más de presión política en vez de tanto lo humanitario, porque si volvemos al discurso de la política, es que está todo relacionado, no me quiero rayar mucho, pero por ejemplo el Partido Socialista ha utilizado la cooperación y la financiación de proyectos y el dinero que se le da a muchas asociaciones y demás, lo utiliza para justificar las traiciones políticas. En todos los discursos, somos el primer país en cooperación al Sáhara Occidental, pero apoya a Marruecos. Mandamos no sé cuántas, cogemos no sé cuántos niños, pero las armas para Marruecos.
hacemos tanto, pero el apoyo político a Marruecos. Entonces o sea, te estás justificando con la cooperación, con la ayuda humanitaria, y repito, no es una cuestión humanitaria, es una cuestión política. Entonces decía que dejé un comentario simple en Facebook, un poco dejando entrever esto, ¿no? Y me ha llamado una señora mayor que lleva una asociación de ayuda al pueblo saharaui, lleva muchísimos años, que no había entendido tal, pero ¿cómo te atreves a decir esto de nosotros, que lo que hemos hecho por vosotros? Yo, pero estoy súper agradecido y demás. Y en esa época eran las elecciones, y no sé si recordáis una guerra que hubo en Madrid, la guerra de las pancartas, que Vox ponía la suya, el PP, el otro, y cada uno pues ponía su pancarta y demás, y a las asociaciones se apuntó todo el mundo. Y dije, pues mira, te voy a poner un ejemplo básico de lo que yo estoy explicando. Ahora que estamos con esta de la guerra de las pancartas, he preguntado cuánto vale poner una pancarta en el centro, yo que entre 2.000, 3.000 euros, depende del día y demás. Digo, creo que cualquier asociación podría poner una pancarta de no olvidéis al pueblo saharaui, o votaremos a quien defienda al pueblo saharaui, y entrar en esa guerra mediática, entrar en esa guerra política, entrar en esa guerra del lobismo, pero nadie lo ha hecho. Está en supermercados, reuniendo ayuda humanitaria, y eso está bien, pero no alarga un refugio, le das ahí, pero entonces se puede hacer muchísimo a nivel político, a nivel mediático, para poner este tema sobre la mesa y para que haya una solución definitiva, y creo que el movimiento solidario, y no digo que sea intencionado, pero lamentablemente no ha sabido ejercer esa presión política. No, eso ha sido para lavar conciencias. Nada, enlazando con este mismo punto, Isabel, yo creo que bueno, todos somos efectivamente testigos y estamos más que agradecidos a la labor de las organizaciones solidarias con el pueblo saharaui, y yo siempre digo que es un caso para estudiar, ¿no? La relación que hay entre dos pueblos tan diferentes culturalmente, religiosamente y hasta políticamente, ¿no? Y que haya esta ventana, ¿no?, entre lo que son los campamentos de refugiados saharauis, siendo un pueblo árabe musulmán, pues de una cultura totalmente distinta, y que haya este nexo, ¿no?, esta relación, me parece que es algo muy muy importante, y es obviamente de agradecer a las asociaciones que han trabajado porque exista este lazo, y más en el mundo tan fragmentado y tan terrible en el que estamos viviendo, ¿no? Y tantos choques, sobre todo actualmente, ¿no?, entre musulmanes y no musulmanes y demás. Pero al mismo tiempo es verdad que se vive, o yo a lo mejor también me estoy poniendo, no tengo nada que ver con Tarek, puedo ser su madre, como que se respira un poco de desafecto o desánimo dentro del movimiento solidario respecto a la causa saharaui, ¿no? Hay un cansancio, y hasta también hay una falta de relevo generacional, porque los de siempre aquí siguen a pie de cañón. Los que yo conozco a mucha gente que está desde... algunos los conozco desde que estaba yo prácticamente en el colegio, 9 de junio, porque llevaban vacaciones en paz en Asturias y tal. Conocemos todavía gente y siguen aquí a pie de cañón, pero es verdad que hace falta que haya también, igual que la referencia que hizo en el seno del Frente Polisario, pues que hace falta un relevo generacional, pero no por nada, sino pues que es una cuestión obvia, ¿no? Porque nos hacemos mayores, nos enfermamos, morimos, tenemos problemas a lo largo de la vida, y si un proyecto no tiene garantizado ese traspaso, pues, de competencias, de poder, de lo que sea, pues obviamente muere, ¿no? Y luego también creo que en esta misma coyuntura de desafecto y desánimo que se ha agravado claramente por la pandemia del COVID, que interrumpió el programa Vacaciones en Paz, que no deja de ser el corazón, el motor, ¿no?, fundamental de lo que es el movimiento solidario, ¿no?, y todo lo que se monta todos los años alrededor de este programa. Pues anteriormente también un poco la crisis económica que golpeó a muchos hogares, que redujo, digamos, la cifra de familias que acogían niños, y que sabemos que ha habido
muchos factores que han también golpeado el propio movimiento solidario. Luego el movimiento solidario no es no es un movimiento, digamos, homogéneo de la misma afiliación política o con las mismas, tienen en común la simpatía por la causa saharaui y por el pueblo saharaui, pero también son de distintas orientaciones y de distintas sensibilidades políticas, ¿no? Pero también como que falta ahí algo, no sé, una cabeza o algo en el liderazgo. Por ejemplo, ahora mismo que Pedro Sánchez está ahí a bombo y platillo promoviendo el reconocimiento que se está desviviendo, se va a dejar no solo la piel, sino todo él, porque se reconozca el Estado palestino. Y nos parece fenomenal si eso va a acabar con este terrible conflicto que estamos viviendo, ¿no? Sin embargo, digo, es que no veo que nadie, por lo menos que aproveche, que le diga, nadie, quiero decir, de la gente, los que somos normalitos, pues sí lo decimos, lo hablamos todos los días en todas partes, pero digo, alguien de tal que diga, oh, pues ¿qué cara tiene este hombre que ayer mismo está diciendo que para los saharauis lo único que vale, lo único que hay es una autonomía acaso dentro de Marruecos? Y ahora es que ¿cuál es la diferencia realmente? Es que todo este despliegue que estamos viendo que está haciendo y nadie aprovecha del movimiento.